Queridos hermanos y hermanas, les comparto el Evangelio de este día sábado. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al entrar en Cafarnaúm, se acercó a Jesús un centurión, rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo mismo iré a sanarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que está a mis órdenes, va, él va, y a otro viene, él viene. Cuando digo a mis sirvientes, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados fuera, a las tinieblas, donde habrá llantos y rechinar de dientes. Jesús dijo al centurión: Ve y que suceda como has creído. Y el sirviente se sanó en ese momento. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados, y él con su palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, detengámonos un momento en el centurión. En primer lugar, él no era de origen judío, era un centurión romano, era considerado un pagano. Y por eso es que Jesús critica a quienes estaban con él, que eran del pueblo de Israel, del pueblo elegido por Dios, que ellos no tenían la fe que ese centurión sí tenía. En todo el pueblo de Israel no he encontrado uno que tenga tanta fe. Eso es lo primero, que este centurión era un hombre pagano, por así decirlo, que se acercó a Jesús. Qué importante es en nuestra vida eclesial nunca excluir a nadie. Aunque veamos externamente actitudes que nos pueden parecer muy chocantes, como podría haber sido el juicio que se le podría haber hecho a este centurión romano, Jesús lo acogió con amor. Este centurión y la actitud de Jesucristo nos enseña a ser una comunidad y una iglesia que acoge y que no excluye, y que en todos, aun aquel que parezca muy perdido por su vida, en todos hay esperanza. Lo segundo es que este centurión, además de acercarse a Jesús, estaba preocupado por la salud de su sirviente y por el sufrimiento que éste estaba llevando. No solamente uno podría pensar quería que se mejore para que lo sirviera, podría ser, pero dice expresamente el texto: y sufre terriblemente. El centurión nos ayuda con su ejemplo a estar atento al sufrimiento del prójimo, al dolor del otro, y no desentenderse de él. Eso lo comprendía muy bien este hombre, que fue capaz inclusive de ir más allá de las normas del pueblo de Israel, romperlas y como centurión acercarse a Jesús, porque probablemente había oído que él podía hacer el milagro. Entonces, que el Señor nos ayude a estar atentos al dolor del prójimo, y más aún en estos tiempos de pandemia donde el dolor es tan grande.
Tercero, la fe del centurión. Un hombre que aparentemente no tendría por qué haber expresado su fe, la expresó con palabras tan preciosas. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta una palabra tuya y mi sirviente sanará. Palabras que, muy similares, han quedado en nuestra Eucaristía cotidiana. Una fe que iba de la mano en la persona de este centurión de la humildad. Normalmente, para que haya mucha fe, tiene que haber mucha humildad. Pidamos al Señor entonces en este día y también a la intercesión de la Virgen María que nos regale estas actitudes. La primera, no excluir a nadie. La segunda, estar atentos al sufrimiento y al dolor del prójimo. Y finalmente, ser hombres y mujeres humildes con profunda fe. Les deseo de todo corazón que tengan un día muy bendecido. Un saludo desde la parroquia de ustedes, Natividad del Señor.